Romanos capítulo 9, verso 13. Dice la palabra de Dios, como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. El predicador Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esta frase cuando él expuso este tema en su congregación. Él dijo, la verdad es que ni ustedes ni yo tenemos derecho a saber más de lo que Dios nos revela acerca de la predestinación. Si tuviésemos necesidad de saber más, Dios nos habría revelado más. Tenemos entonces que creer que lo que Dios nos ha revelado es suficiente. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, decir de este pasaje que quizás muchas personas quisieran borrar de la Biblia? A Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. ¿Por qué está aquí en el Nuevo Testamento un pasaje del Antiguo Testamento? El apóstol Pablo hace referencia a las palabras del profeta Malaquías del Antiguo Testamento y ahora están aquí cientos de años después repitiéndose por inspiración divina. Están aquí primeramente, creo yo, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y lo primero que debemos hacer es reconocer que fue la voluntad de Dios que escuchásemos esto de nuevo. Estas palabras del apóstol Pablo fueron citadas de nuevo por inspiración de Dios. Segundo, están aquí, creo, hermanos, porque Dios quiso que veamos que solamente hay un Dios en toda la Escritura. Que no hay un Dios distinto en el Antiguo Testamento y un Dios ahora diferente en el Nuevo Testamento. Algunos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es Jehová, un Dios lleno de ira, de juicio y sin amor. Mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de misericordia, de amor y no tiene juicio ni aborrece a nadie. No, hermanos. Tenemos pasajes como estos donde nos muestran que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo. Por otra parte, hermanos, este texto que acabamos de leer también está aquí para mostrarnos algo acerca de aquella nación privilegiada de la cual viene hablando Pablo. Para que aprendamos de esa nación de Israel, esa nación que tuvo muchos beneficios, que fue muy privilegiada de parte de Dios y que a pesar de todos esos privilegios continuó siendo rebelde. La primera referencia a la primera vez que se dijo esta frase a Saúl aborrecí, como les decía, fue en el Antiguo Testamento. Malaquías 1:1, este libro comienza de la siguiente manera. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Un pueblo rebelde que está siendo reprendido por un profeta, por medio del profeta Malaquías. Verso 2, aquí está la profecía, aquí está la palabra de Dios. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová. Yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Está aquí, hermanos, este pasaje siendo utilizado de nuevo ante la realidad de que este Israel, que este pueblo privilegiado, aunque han pasado cientos de años después de que Dios les dijo eso por medio del profeta Malaquías, ese mismo pueblo, Israel, seguía siendo digno de esa misma reprensión. Pero hermanos, Pablo tiene un propósito específico, mucho más específico que estas cosas que he mencionado. Pablo usa este texto del Antiguo Testamento como un ejemplo
de que Dios sigue salvando de la misma forma, de que siempre ha sido la misma forma en que Dios salva. ¿Cuál es esa forma? La elección soberana de Dios. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La tesis del apóstol Pablo en el capítulo 9 básicamente es que ser un hijo de Dios depende finalmente de la elección y del llamamiento que Dios hace. ¿De qué depende la salvación? El argumento de Pablo es: la salvación depende finalmente de la elección y el llamado que Dios hace desde su libre voluntad. Recordemos, hermano, un poquito el contexto, lo que hemos venido hablando hasta aquí. Está esa nación que gozó de muchos privilegios y que a pesar de eso fue rebelde a Cristo y a su evangelio. Pero Pablo dijo que a pesar de eso, de ese rechazo, eso no significaba que la palabra de Dios había fallado. ¿Lo recuerdan? Porque la promesa de salvación, la promesa que Dios hizo de salvación, nunca ha fallado en sus escogidos. Entonces Pablo argumentó que no todo el Israel eran los escogidos de Dios. Entre los hijos de Abraham tuvo muchos hijos, pero solamente Isaac fue el hijo de la promesa. Entonces la palabra de Dios nunca ha fallado. Ahora, queridos hermanos, hasta aquí, hasta lo que vimos la semana pasada, hasta aquí los judíos podían estar de acuerdo con Pablo. Ok, es verdad. Pablo está diciendo, no todos los hijos de Abraham son los hijos de la promesa. Abraham tuvo muchos hijos, pero solamente en Isaac se cumplió la promesa. Entonces los judíos pensando, ¿quiénes eran los demás hijos de Abraham? Bueno, principalmente los descendientes que tuvo con la esclava, ¿verdad? Ahora, ¿qué descendientes fueron los que vinieron a través de la esclava? Bueno, esos hombres, esa descendencia, eran los árabes. Y un judío nunca le iba a pasar por su mente que los árabes fueran hijos de Dios, a pesar de que eran hijos de Abraham. Entonces ellos pueden decir, Pablo, estamos de acuerdo contigo, es verdad, la promesa solamente se cumple por medio de un remanente, no de todos los hijos de Abraham, sino solamente a través de un remanente que son los hijos de la descendencia que viene por Isaac. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces Pablo, sabiendo que los judíos, sus oyentes, podrían estar de acuerdo con él de que Dios escogió entre los hijos de Abraham a solamente una línea, ellos pudieran decir, sí, esa línea somos nosotros. ¿Ya ves? Nosotros, Pablo, los judíos, somos ese remanente. Ellos estaban de acuerdo en que Dios nunca elegiría a gente tan impura como los árabes. Pero Pablo no termina ahí su argumento. Entendiendo esto, Pablo extiende su argumento presentando otro ejemplo, Jacob y Esaú. Y es donde él dice esta frase, y no solo esto, tenemos un ejemplo más acerca de la elección, para que ustedes judíos no piensen que ustedes son ese remanente, que todos los hijos de Isaac son ese remanente. Tengo un ejemplo más, los hijos de Rebeca. Como Pablo sabía que ellos pensaban así, que creían que bueno, es natural que Dios escogiera a Isaac en lugar de Ismael. Es natural. ¿Por qué Dios escogió a Isaac en vez de a Ismael? Pues es natural, las razones son obvias. Isaac tenía más ventajas. Isaac era hijo de su amada esposa, ¿verdad? Ismael era hijo de la esclava. La esclava, ese hijo, pues
no podía tener los mismos derechos o dignidad que Isaac. Es entendible que Dios eligiera a Isaac. Su concepción fue más digna, más ordenada, fue con su esposa. Isaac tenía más ventajas. Es natural que Dios eligiera a Isaac, porque la concepción de Ismael fue menos digna, fue con su sierva y fue desordenada, no fue conforme a Dios se lo había indicado a Abraham. Entonces Ismael tenía menos ventaja. Es normal, es natural que Dios escogiera a Isaac por sus ventajas. Bueno, dice el apóstol Pablo, pues no solo esto, este ejemplo no es el único, no solo esto. Sí, todas esas diferencias entre Isaac e Ismael ya no se encuentran en este siguiente ejemplo, para que podamos pensar que Dios lo eligió porque uno tenía más ventajas que otros. Y aquí está el siguiente ejemplo, Jacob y Esaú. Aquí no hay ventajas de uno sobre otro. Ellos los dos, ambos fueron concebidos en el mismo momento. Eran mellizos. ¿Qué condición más iguales puede haber que la de unos mellizos? ¿Verdad? Compartiendo el mismo vientre de su madre, Rebeca, compartiendo el mismo vientre. El vientre de la única esposa que tuvo Isaac, Abraham. 3 mujeres, Rebeca fue la única esposa de Isaac. Así que estos, Jacob y Esaú, fueron hijos de la única esposa de Isaac. Así es que aquí la elección ya es distinta, no es entre los hijos de madres diferentes, para pensar que uno tenía ventajas sobre el otro. La elección aquí es entre mellizos, una condición donde no hay ventajas de uno sobre otro. Sus circunstancias eran tan iguales, hermano, donde uno se puede preguntar, si ambos eran tan iguales, estos dos bebés eran tan iguales, entonces, ¿cuál fue la razón de amar a uno y de aborrecer al otro? Bueno, uno pudiera pensar en el otro ejemplo, ¿verdad? Pues Dios escogió a uno porque tenía más ventajas, pero aquí los dos son hijos de la misma madre. ¿Qué razón había para amar a uno y aborrecer a otro? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? O la pregunta concreta aquí es, hermanos, ¿cuál es la base con la cual Dios elige? ¿En base a qué Dios elige? La respuesta está en el versículo 11. Mire, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Pablo dice, la base de la elección de Dios no son las obras. Lo dice en sentido negativo. Les voy a decir lo que no es la base de la elección. Dios elige y elige no por las obras. La elección de Jacob para amar a Jacob fue hecha antes, incluso antes de que naciera. Jacob aún no hacía ni bien ni mal cuando Dios ya lo había escogido, Dios ya lo había amado, desde antes de que hiciera bien o mal. Así que el argumento firme es este, hermano. Los hijos de la promesa no son escogidos por sus obras. Ninguno de estos bebés había nacido aún. Cuando Dios ya le había dicho a Rebeca, a su madre,
a quién iba a amar y a quién iba a aborrecer. Dice el versículo 12 lo que le dijo a Rebeca. El versículo 12, aquí está, se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escogió a uno para amarlo y a otro lo aborreció? ¿Por qué? Bueno, pues por las obras no fue. No fue porque uno fuera a hacer algo porque tuviera una ventaja y el otro no. No. La bendición que Jacob disfrutó no fue por nada que él hubiese hecho, hermanos. Jacob fue elegido no por ningún mérito o ventaja, porque, hermanos, incluso él tenía menos ventajas que su hermano. Jacob nació un poco después que su hermano. ¿Lo recuerdan? Ahí venía Jacob agarrado del talón de su hermano, pero nació después de su hermano. Así es que podríamos decir que su hermano podría tener más ventajas que él. Pero, hermanos, la elección de Dios no fue por méritos o por ventajas que tuviera Jacob. Esaú era el primogénito. Sin embargo, Dios lo había escogido amarlo a él desde antes de que naciera. Así que, hermanos, si la elección fuera por medio de mérito o ventaja, este ejemplo es claro. Dios no actúa así. Dios no elige en base a las ventajas que unos tengan y otros no tengan. Si la elección fuera incluso, hermanos, en base a nuestro juicio, nosotros pudiéramos pensar a Esaú, pensar en él y ver que este fue un hombre más fuerte, más diestro, un hombre que aparentemente pudiera ser él más capaz de ser un gran patriarca, administrador y cuidador de muchas familias, por sus capacidades y apariencia física y fortaleza física. Jacob era más débil, era un hijo mimado, era el consentido de mamá. Así es que, hermanos, algunos piensan que Dios elige en base a lo que Dios ve en el futuro. Si Dios eligiera en base a lo que Dios ve en el futuro, pues hubiese elegido a Esaú. En el futuro este hombre era más fuerte, era más capaz. Y Jacob era más débil, más... ¿Cómo iba a ser él un patriarca? Hermanos, pero no, Dios no escoge en base a su presencia de lo que él ve que va. Como Dios ve que uno va a tener fe en el futuro, entonces lo elige. No, Dios lo elige, y porque lo elige en el futuro, ese hombre se le concede la fe salvadora. Así es la elección de Dios. Dios eligió al menor y no al mayor. Lo eligió antes del nacimiento de los dos. Él lo eligió antes de que hicieran bien o mal, dice el texto. Entonces, hermanos, podemos aprender que el propósito de la elección de Jacob era demostrar que la única distinción que existía entre uno y otro era la elección de Dios. Lo único que hacía diferente a Jacob y a Esaú era la elección que Dios hizo de amar a uno y aborrecer a otro. Fuera de eso, eran iguales. Eran iguales. La base de la elección, hermanos, de Dios es la voluntad libre y soberana que Él tiene para salvar a quien Él quiere. Esaú y Jacob eran iguales. Los dos nacidos en pecado. Los dos eran bebés que nacieron en pecado. Dice la Escritura, hijos de ira por naturaleza. Ambos nacieron con la misma naturaleza pecaminosa con la que todos los seres humanos
nacemos. Así es que sin la intervención de Dios, hermanos, estos dos bebés, estos dos hijos, sin la intervención de Dios, los dos hubieran continuado su vida de pecado y jamás hubiese sido alguno de ellos un hombre de fe. ¿Escuchó? Si Dios no interviene, los dos terminan en condenación, porque los dos eran iguales. Por supuesto, Dios no nos da a conocer las razones por qué uno, si eran iguales, por qué uno y por qué el otro. Y es lo que les decía al principio, nosotros no necesitamos de saber el por qué. Dios se propuso cambiar el corazón de Jacob y dejar a Esaú en su maldad. El caso de Jacob y Esaú, hermanos, es un claro ejemplo del trato que Dios tiene con toda la raza caída. Es un ejemplo clarísimo, hermano. Todos somos Jacob y Esaú en nuestro nacimiento. Génesis 6:5 dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. Sin Dios somos eso. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No hay hombre en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No existe uno solo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos iguales. Ante Dios, todos venimos a este mundo en la mismísima condición. Nadie tiene una ventaja delante de Dios que otro no tenga. Todos estamos totalmente, nacemos en condenación, con esa naturaleza pecaminosa. Romanos 3:9 dice Pablo, judíos y gentiles, todos están bajo pecado, todos. No hay diferencias. Versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. 4 veces dice lo mismo la Escritura, reiteradamente, no hay nadie que tenga una ventaja para ser salvo. No existe, no hay. Y por otra parte dice, todos, repite, todos estamos en la misma condición. No hay ventajas para ser salvos. Todos nacemos en igualdad de condiciones. Ninguno nace con cierta ventaja humana para ser del agrado de Dios. Como yo nací en la iglesia. ¿Y eso no es ninguna ventaja? Es un privilegio. Sí, tienes un privilegio, pero para ser salvo eso no es ninguna ventaja. Incluso hay personas que nacen con este tipo de privilegios externos, pero de nada, hermanos, les sirven para ser salvos. Todos nacemos y caminamos. Desde que nacemos comenzamos a caminar hacia la condenación eterna por causa de nuestro pecado. El hombre nace y comienza su caminar hacia el desfiladero, hacia el barranco, que es la condenación eterna. Todos vamos caminando por ese camino hacia la condenación desde el día de nuestra concepción. Todos vamos en ese camino. No hay justicia en nosotros, solamente maldad. Nacemos amando el pecado, irónicamente amamos ese mismo pecado que nos esclaviza. Así es que, hermanos, si Dios buscara en el hombre algún mérito para poder elegirlos, para salvarlos, hermanos, ninguno de nosotros fuese salvo.
si Dios buscara alguna ventaja en los seres humanos, alguien que tuviese una ventaja sobre otros para a Él salvarlos, nadie fuese salvo, porque no hay nadie, no hay ni uno, no hay. Dios buscó y no hay. Pero damos gracias a Dios, hermano, que Dios salva por medio de Él elegir de su propia voluntad libre y soberana, de elegir de entre esos que van camino a la condenación eterna, elegirlos a esos pecadores, algunos pecadores, para darles a ellos sus promesas y salvarlos. Estos son los escogidos por Dios. Y como ya hemos visto, los escogidos por Dios, pues todas las cosas colaboran para el bien de los escogidos. Y el plan de Dios, según este ejemplo, fue bendecir al hijo menor de Isaac, a Jacob. Ahora, como les decía, no porque Dios supiera que él sería el mejor patriarca en el futuro, pues porque eso no pintaba así la cosa con Jacob. Vemos la vida de Jacob, que incluso fue un completo caos. La vida de Jacob fue un caos completo. Tuvo muchas dificultades, comportamientos pecaminosos, pero todo eso obró para bien, para encaminar a este hombre pecador hacia el cumplimiento que Dios había dado, hacia esa promesa. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la gracia de Dios que hay en el obrar, en la manera en que Él salva? Dios eligió a Jacob, no porque fuera mejor, y luego Él lo demostró que él era un engañador, tenía sus maneras de obtener lo que Él quería, ¿verdad? Y a pesar de ese pecado, de esos pecados y de esas debilidades de Jacob, Dios usó cada circunstancia para llevar a Jacob al cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Así que, hermanos, con esto Dios nos demuestra que el éxito de su plan no depende de nuestras obras humanas. El éxito del plan divino, hermanos, depende únicamente y exclusivamente de Dios mismo. ¿No le da eso un reposo? ¿Serás salvo? Un día estarás en la gloria con el Señor. El éxito del cumplimiento de esa promesa finalmente depende de Dios mismo, de la elección que Dios hizo, incluso desde antes de que nacieras, de amarte, de escogerte para amarte y hacer cumplir en ti las promesas de salvación. Eso es glorioso. Eso es confortante. Todas las vicisitudes que podemos tener en esta vida, entender, Dios las está encaminando hacia el cumplimiento de sus promesas, porque Dios eligió amarme a mí, no porque fuera mejor, no porque Él no viera mis fracasos, mis caídas, incluso las sabía, y a pesar de eso, Él escogió amarme, sin importar eso. Y el éxito del cumplimiento de sus promesas depende de Él, y no de mí. Hermanos, eso es reconfortante para el cristiano, meditar en esto. Así es que este pasaje, en vez de traernos un horror, un sorprendernos de manera negativa, aborreció a Esaú. La elección soberana de Dios, hermanos, es un bálsamo para el creyente. Entendemos por ello que los planes de Dios no van a poder ser truncados de ninguna manera. A pesar de nosotros, Dios cumplirá su promesa.
Jacob por un tiempo parecía todo menos el elegido de Dios. Lean la escritura y usted se va a dar cuenta cuando vea la vida de este hombre. Tú dirás, caray, ¿este hombre es el elegido de Dios? ¿Este tramposo? Ese tramposo era el elegido de Dios. Por un tiempo no había rastros de que él fuera el elegido de Dios. Era un engañador, un tramposo, un ventajoso. Hubo un tiempo donde era evidente que este hombre no confiaba en el Señor. Pero luego Dios trató con él. Y después se convirtió en otro hombre. Y uno lo ve cuando en un momento de angustia, en un momento de un encuentro con Dios, él reconoce humildemente esta oración. Dice en Génesis 32:9, entonces Jacob oró, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Ya parece, ¿verdad? Pero hermanos, esto fue hasta aquí. Dios le dio sus promesas desde antes. Dios lo eligió desde antes. Damos gloria a Dios por eso. Así es que Jacob y Esaú eran pecadores, pertenecían a la misma raza pecadora. Por lo tanto, hermanos, Dios no estaba en obligación de salvar a ninguno de estos dos mellizos. Estos dos bebés, los dos eran pecadores. Así es que no había ninguna obligación de que Dios tuviese que salvarlos. A ninguno de los dos. En una ocasión, Charles Spurgeon también contó que después de predicar este mismo pasaje, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Una mujer se le acercó después y le dijo, pastor, qué increíble es este pasaje. La verdad, si no estuviese escrito esto aquí, yo no lo podría creer. Y el pastor le contesta, así es, hermana, esta es una verdad sorprendente. Sí, ¿verdad, pastor? ¿Qué cosa que dice ahí que aborreció a Esaú? No, hermana, yo eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo es que amó a Jacob. Eso es lo difícil de entender. Eso es lo sorprendente. No que aborrezca uno, los dos eran dignos del aborrecimiento de Dios. Lo sorprendente es que siendo dignos los dos de ser aborrecidos, Dios amó a Jacob. Que Dios ame al pecador. Eso es lo sorprendente. Ahí está la gloria de este pasaje, de esta verdad, que Dios ama a pecadores y los elige para amarlos, para salvarlos, para bendecirlos, para darles la vida eterna. Todos, hermanos, los que estamos aquí somos eso, viles pecadores. No merecemos la gracia de Dios. Por el contrario, hermanos, merecemos estar separados eternamente de ese Dios que es 3 veces santo. Eso es lo que merecemos. Ay, hermanos. Pero Dios, por su gran amor, por su misericordia, en su decreto eterno, Él escribió mi nombre. Me eligió. Te eligió a ti que has creído en Jesucristo como tu Salvador. Te escogió. Desde antes que nacieses, Él te escogió. Antes de que hicieses bien o mal, Él te escogió para amarte, para bendecirte y darte la vida eterna. Y ahora somos salvos no por nuestras obras, sino solamente por su gracia soberana. Dice el apóstol Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
¿Te maravillas de todo lo que hay en esta creación, en este mundo hermoso? Pues antes de que Dios pensara en este mundo, pensó en los escogidos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos salvó por Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por alguna ventaja? No, por el puro afecto de su voluntad. La única forma en que alguien pueda ser salvo es por la gracia de Dios. Si alguien está en el camino del Señor, si alguien es ahora un discípulo de Cristo, es porque Dios lo escogió para esto desde antes de la fundación del mundo. Esto es lo que la Biblia enseña. Y esto es lo que estamos obligados a enseñar. Quizás en mi carne yo quisiera que todos fuesen salvos y presentar a un Dios que va a salvar a todos, para que todos estén contentos, para que todos estén satisfechos. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Uno no puede estar aquí y decir lo que yo quisiera que diga la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es claro, esto es categórico en la doctrina de Dios. Dios escoge quiénes serán sus hijos según el puro afecto de su voluntad, no según sus obras. No según algunas ventajas, no según las apariencias. Dios escoge quiénes serán sus hijos por su libre elección soberana. Pablo entonces, conociendo y previendo a sus oyentes, en el versículo 14, Pablo ve una posible objeción a esta doctrina y hace esta pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esta doctrina, hermanos, cuando escuchamos esto, Pablo entiende que va a inquietar algunas mentes para pensar esto. Oh, Pablo, esta doctrina que estás enseñando es incompatible con el Dios justo que enseña la Biblia. Si Dios escoge a uno y rechaza a otro, Pablo, eso no es un Dios justo. Pregunto, ¿qué sería lo justo? El mundo piensa que lo justo sería que Dios salvase a todos, con algunas pequeñas excepciones. El mundo estaría contento con ese tipo de justicia donde Dios salva y escoge, elige a todos, excepto algunos pequeños hombres que son tan pervertidos que esos sí merecen estar en condenación en el infierno. Hombres como Hitler, Stanley, Mussolini, estos dictadores, asesinos, ellos sí merecen estar en el infierno. Pero todo el resto de la humanidad deberíamos de estar en el cielo. Eso sería lo justo. Hermanos, lo justo sería que Dios no salvase a nadie. Eso sería lo justo, porque todos somos pecadores. Y si Dios fuese justo, si se basara plenamente en la justicia, en este tipo de justicia, así como lo estamos viendo, Dios no salvaría a nadie, porque todos somos pecadores, al igual que Hitler, Stanley, Mussolini, todos estamos iguales, en igualdad de condiciones.
Somos mellizos de Hitler, somos mellizos de Mussolini, somos mellizos del Mochorejas, somos mellizos de los sicarios, somos mellizos de ellos, somos mellizos de estos hombres, del pedófilo, somos mellizos, tenemos la misma naturaleza que ellos y merecemos lo mismo. Y lo justo sería que Dios no hubiese salvado a ninguno de nosotros. Así es que no hay injusticia en que Dios salve a quien Él quiere, porque no los escoge en base a los méritos, los escoge en base a su beneplácito, a su libre elección. Dice el verso 15, continúa el apóstol Pablo, aquí Dios le dijo a Moisés de esta forma clara y categórica que él tiene el derecho a elegir. Vea lo que dice, pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto es claro. Dios le dice a Moisés, se revela a sí mismo, yo soy el rey, yo soy el juez supremo, yo tengo toda la autoridad y tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo quiera compadecerme. Esto es claro. Esto no hay que matizarlo mucho. Este pasaje es claro, no hay que buscarle, como dicen, 3 pies al gato. Este soy yo, tengo la potestad de entre todos que esos van a condenación, salvar a quien yo quiera. ¿Eso me hace injusto? No. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hermano, la salvación no es del que tiene un deseo interno. La salvación tampoco es del que corre haciendo un esfuerzo activo para salvarse. No, es de quien Dios tiene misericordia. Ahora, estas dos cosas, hermanos, el deseo y esa fuerza activa que hacemos, está presente en aquellos que somos elegidos y salvos por la gracia de Dios. Son cosas indispensables para la salvación, que están en la salvación, pero no somos salvos por eso. Pablo habla de estas cosas y habla en esos mismos términos de un esfuerzo de correr, ¿verdad? 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego exhorta a los hermanos, corred de tal manera que lo obtengáis. Pero entiendan, ustedes están corriendo para el cumplimiento de la promesa, pero finalmente esa promesa no se va a cumplir porque ustedes corren. Porque no es del que quiere ni del que corre, es del que Él tiene misericordia. Y si vas a correr y vas a alcanzar porque Dios tuvo misericordia y corriste de tal manera que alcanzaste el premio. Pablo dijo después en el versículo 23, así que yo de esta manera corro. Pablo corría, se esforzaba, pero entendía, yo no soy salvo porque estoy haciendo un esfuerzo humano por eso. Filipenses 2:16 dice, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Versículo 14, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un esfuerzo que hacemos en nuestra vida cristiana, pero no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que, hermanos, termino en esta mañana enfatizando que lo que creo que es la verdad que Pablo quiere expresar a la iglesia. La salvación no depende del hacer. El que Dios nos haya elegido no depende de que Dios tuvo un conocimiento previo, de que un día íbamos a comportarnos dignamente y entonces Dios eligió. Sí, como yo sé
entonces lo voy a elegir. No. La salvación, hermanos, depende únicamente de que Dios tuvo misericordia de nosotros. Éramos lo mismo que los demás. La salvación es un acto de gracia, es un acto inmerecido, es un regalo que Dios nos da que no merecemos. La salvación, entonces, es un producto de la misericordia que Dios tiene por pecadores. Y esto no hace a Dios injusto, esto hace y revela a un Dios de misericordia, porque incluso para poder salvarnos a nosotros, Dios tuvo que entregar a su propio Hijo en sacrificio para cumplir con toda justicia. El Hijo de Dios tuvo que vivir en obediencia plena al Padre para cumplir con la justicia de Dios, y tuvo que ir al lugar del sacrificio a recibir el castigo que nosotros merecemos. Por lo tanto, Dios es un Dios justo y también es un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Y ese es el Dios que adoramos, al Dios que amamos, al Dios que venimos a rendirle adoración en esta mañana. Oremos, hermano.